Un saludo para todos, mi nombre es Emanuel Villamil y en el siguiente video vamos a ver algunos procedimientos para la programación de una cartera de campo de un levantamiento topográfico. Entonces esto lo vamos a hacer en la herramienta Microsoft Excel y lo vamos a hacer con un levantamiento hecho por radiación simple. Esto debido a que es el levantamiento más sencillo que vamos a encontrar en la topografía y adicionalmente pues los procedimientos del tratamiento de la información lo vamos a aplicar en otros levantamientos haciendo los cálculos respectivos adicionales. Para eso pues vamos a partir con el siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente: con la información presentada, calcular para cada punto rumbo, proyecciones y coordenadas y adicionalmente determinar el área, el perímetro y la escala sugerida para su presentación, y nos dan pues esta cartera de campo con la información como tal levantada en campo. Entonces previamente pues, lo que hice yo fue generar o digitar cierta información básica dentro de la hoja de cálculo, en la cual vamos a tener 4 columnas que son grados, minutos, segundos y el ángulo, y adicionalmente el formato de la cartera de campo con el cual vamos a trabajar. Entonces nosotros vamos a, en primera medida, valiéndonos de este formato, a digitar entonces lo que vendrían siendo grados, minutos, segundos y el ángulo. Dicho esto, vamos a empezar con el procedimiento. Entonces voy a correr un poco esta imagen primero y vamos a empezar a digitar cada uno de esos azimut que nos suministra el ejercicio. Entonces tenemos que para la norte 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, y para el punto número 1 correspondiente a la descripción puerta pues tenemos 24 grados, 18 minutos y 30 segundos. Antes de poderlo programar a ángulo, entonces debemos tener en cuenta el sistema o el formato en el que se está trabajando. Entonces aquí se está presentando en el sistema sexagesimal, el cual corresponde que 60 segundos es igual a 1 minuto y 60 minutos es igual a 1 grado. Este sistema pues es similar al sistema horario, entonces en el cual denominamos horas en vez de grados, y en el cual su límite son las 24 horas, así como en los grados pues vamos a tener los 360 grados. ¿Por qué menciono esto? Debido a que en su programación interna Excel sí reconoce el formato horario como tal para su presentación. Entonces para esto nosotros inicialmente vamos a convertir estos grados, digamos que sexagesimales, en grados decimales. Para eso entonces, como lo mencionamos anteriormente, aquí le voy a dar igual o más para abrir el formato de programación, abro paréntesis, voy a decir 24 grados, no tiene ningún factor de conversión porque quiero llevar los demás elementos a estas unidades, más 18 minutos, en este caso sí tengo que dividirlos en 60 para poderlos pasar a grados, y más 30 segundos, pero en este caso los divido en 3600 nuevamente para poderlos convertir a grados. Cierro paréntesis y le voy a dar enter. Como se dan cuenta pues ya tenemos nuestro ángulo como tal, nuestro azimut convertido a grados decimales. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer entonces va a ser dividir esta cifra en 24 precisamente por el límite que tiene el factor horario. Esto debido a que en su presentación, ahora que yo cambie el formato, se van a dar cuenta que él me lo va a generar adecuadamente, digamos que con este factor de conversión. Entonces yo selecciono la ecuación y le digo dividir en 24. Antes de que yo le cambie el formato, debemos tener en cuenta que este formato como tal es únicamente para su presentación. Es decir, que yo quiero que se me muestre así, ¿no? Que se me muestre en este sentido, pero cuando yo lo vaya a trabajar en una ecuación, yo necesito volver a multiplicar ese ángulo en 24. De esta forma yo voy a estar trabajando con su valor real. Es decir, digamos, para las ecuaciones de las proyecciones donde lo vayamos a utilizar, vuelvo, lo multiplico por 24 y vamos a tener pues el valor real decimal de ese ángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora lo voy a dejar así para mejorar su presentación. Entonces vamos a seleccionar esa celda, le voy a dar clic derecho y le voy a dar formato de celdas. En esta pestaña, en esta ventana mejor, nos vamos a dirigir entonces a personalizada y vamos a buscar el mejor formato que se nos acomode a lo que estamos buscando, que en este caso vendría siendo entonces este de horas, minutos y segundos. Lo selecciono, vemos la muestra, entonces 24, 18, 30 está adecuadamente, pero ahora entonces vamos a digamos que editarlo para personalizarlo. Le quitamos los dos puntos, vamos a decir que se muestre el símbolo de grados, le quitamos aquí los dos puntos, ponemos la comilla correspondiente a los minutos
y las 2 correspondiente a los segundos. Le doy a aceptar y como nos damos cuenta ya lo estoy presentando en ese formato adecuado que yo quiero. Entonces sencillamente es arrastrar esa fórmula, la arrastro aquí para arriba y la arrastro para abajo. Y empezamos a digitar pues cada uno de los ángulos de acuerdo a la información suministrada. Entonces 35, 12 y 20 y así sucesivamente para los demás ángulos. Bueno, entonces ya acabo de digitar todos los valores correspondientes a los azimut y ahora pues el siguiente proceso sería pasar toda la información que tenemos al formato de la cartera de campo. Entonces en este caso inicialmente, bueno, aquí este delta podríamos cambiarle la fuente symbol, de ese modo lo mostramos de una mejor forma. Aquí podríamos dar nuestra cartera, decimos que tenemos una sola estación ya que es radiación simple. A partir de aquí pues tenemos la norte y los demás puntos. Entonces vamos a copiar nosotros esta información que tenemos, le damos control C, la seleccionamos a partir de acá en la celda, en la columna mejor de azimut, le damos clic derecho, pegado especial y lo vamos a pegar entonces el formato de valores y los números. Y acá lo vamos a incrementar su tamaño, con eso nos caben adecuadamente. Entonces nosotros ya tenemos todos los demás, seguramente pues acá nos hizo falta la norte nuevamente, que es 0. Esto sencillamente pues para comprobar que los valores que tenemos pues o que el levantamiento está hecho adecuadamente mejor. Bueno, entonces en este sentido ya copié esta información. Si nosotros vemos, lo tenemos aquí en ese formato horario, de fecha inclusive, pero pues su presentación es adecuada y sabemos que al multiplicar este número por 24 ya vamos a tener el valor real. Entonces en este sentido yo creo que ya podríamos borrar estas columnas. Le damos entonces eliminar y vamos a empezar, bueno, acá la programé mal, digamos que sea esta, y vamos a empezar a digitar la demás información. En este caso pues tendríamos que digitar lo referente a las observaciones y a las distancias. Una vez digitada toda la información pertinente, empezaríamos ahora con la programación. Inicialmente tenemos la columna de rumbo y pues eso lo vamos a definir a partir de esa relación que tenemos entre el azimut y el rumbo. Pues para eso entonces primero voy aquí a incrementar un poco su tamaño y lo vamos a hacer partiendo digamos que de condicionales que nos ofrece Excel. Entonces para eso nuevamente le damos más, abrimos nuestro formato de programación y vamos a decir sí. Entonces la prueba lógica vendría siendo el azimut. Si ese azimut es menor a 90 grados, es decir 90 sobre 24, acordémonos, vamos a decir entonces que es igual. Tenemos dos opciones, decir que si E5 es menor a 90 sobre 24 o que si E5 por 24 es menor a 90. Entonces vendría siendo igual a ese mismo azimut, ¿cierto? Si no, entonces vamos a tener otro condicional y en este caso entonces él va a pasar, dice es menor de 90, entonces hace eso. Si no, entonces vuelve otra vez y va a decir es menor ahora a 180 grados sobre 24. Vamos a decir entonces en este caso que si está en este cuadrante, entonces vendría siendo a 180 sobre 24, 80 sobre 24 menos el ángulo, ¿cierto? Menos el ángulo, perfecto. Coma, el valor falso va a ser entonces otro condicional. Lo que estamos haciendo es lo siguiente, entonces el programa va a pasar primero, es menor que 90, hace esto. Si no es menor que 90, entonces primero pregunta, ¿es menor a 180? Hace esto. Si no es menor a 180, entonces ahora sería E5 nuevamente menor que 270 sobre 24. Y sería entonces si lo tuviéramos en este cuadrante. En este caso entonces sería el azimut menos 180. Entonces E5 menos 180 sobre 24. Y finalmente si lo tuviéramos en el último cuadrante, entonces pues ya no hay necesidad de que leemos otro condicional, porque digamos que la última sería entonces que sea menor a 360, que lo van a hacer todos. Y el valor sería entonces, si lo tenemos en este cuadrante, queríamos entonces a 360 quitarle el valor del azimut para tener el rumbo, ¿verdad? Entonces 360 sobre 24 menos el azimut, que sería E5. Cierro. Cierro los demás, cierro y ahí lo tendríamos perfecto. Le doy enter. Acá sencillamente arrastramos y vamos entonces ahora
a copiar el formato y lo vamos a pegar aquí, nuevamente arrastramos y tendríamos esos valores. Vamos a comprobarlo rápidamente. Entonces, por ejemplo, el punto 2 dice que el azimut es de 41 grados, es decir, está aquí en este primer cuadrante, el rumbo es igual, perfecto. El punto número 5, entonces su azimut es de 168, está en el segundo cuadrante, entonces sería 180 menos 168 serían más o menos 11 grados, que vendría siendo una proyección de esta en rumbo. El siguiente, por ejemplo, este punto 7, 256, lo tenemos en el tercer cuadrante. Tendríamos entonces un azimut de 256 al cual le quitamos 180 para obtener este ángulo pequeño, que sería entonces 276. Lo comprobamos, entonces 256 menos 180 da 76, perfecto. Y finalmente tendríamos el punto 9, que sería 339. Tenemos un ángulo de este estilo que vendría hasta aquí de 339. Lo que haríamos sería entonces a la circunferencia de 360 le quito ese azimut y voy a tener entonces este rumbo, que en este caso entonces sería de 20 grados. 360 menos aproximadamente 340 sí da 320 grados. Entonces perfecto, esa sería la programación para los rumbos. Bueno, entonces ahora lo que podríamos programar sería entonces esa orientación del rumbo, y la vamos a hacer también a partir del azimut. Para eso entonces vamos a generar nuevamente un condicional sí, pero ahora vamos a utilizar en esta prueba lógica otro comando, otro condicional, que es O. Entonces en ese caso pues yo estoy diciendo que me tome, digamos que dos valores, por decirlo así, verdaderos. Entonces abro paréntesis para que se active O y voy a decir entonces el azimut. Si el azimut es menor a 90 sobre 24, es decir, está en esta parte, el azimut es menor a 90, está en esta parte, va a venir siendo con rumbo de orientación norte, ¿no? Coma. El otro valor, digamos que verdadero, vendría siendo respecto a cuando es mayor a 270. Entonces para los nortes vamos a tomar el eje horizontal. Entonces nuevamente, si el azimut es mayor, ahora mayor a 270 sobre 24, cierro paréntesis. Entonces ya tenemos nuevamente, ya está nuestra prueba lógica lista en el condicional sí. Vamos a decir el valor verdadero. Como tal, lo que configuramos, el valor verdadero sería para las nortes y el valor falso sería para las sur. Cerramos, le doy enter, arrastramos y vamos a comprobar entonces que nosotros ya tendríamos esos rumbos adecuadamente. Por ejemplo, para este de 89, entonces sí, sigue siendo rumbo norte. Para este de 125, entonces ya pasaría, vendría siendo rumbo sur, igualmente que para este de 256, y una vez pasado 170 vuelve a ser norte. Entonces ahora similar lo tendríamos para las este y las oeste, pero ahora lo vamos a hacer teniendo en cuenta nuestro eje vertical. En ese caso pues entonces únicamente sería de 0 a 180 y de 180 en adelante, ¿no? Entonces va a ser más sencilla esa programación. Sería entonces si el rumbo es menor a 180 sobre 24, entonces quiero que me diga entre comillas este, sino entre comillas oeste. Damos enter y arrastramos nuestra fórmula y nuevamente lo comprobamos, ¿no? Entonces todos estos que tenemos hasta el 168 sí van a ser van a ser rumbos este, y los demás de ahí en adelante pues van a ser rumbos oeste. Lo siguiente entonces que nos haría falta serían las proyecciones. Entonces para eso pues vamos a basarnos también en este gráfico y como tal pues en los conocimientos previos preliminares que tenemos del manejo de los ángulos, ¿no? Entonces sabemos nosotros que debido a cómo se toma el azimut a partir de la norte, entonces vamos a tener que esa distancia multiplicada por el coseno del azimut nos va a dar una proyección norte, y que si lo hacemos con el azimut pues ese coseno nos va a decir si es negativo, es decir, si hay que restarle las coordenadas base, y de la misma forma pues va a ser con las este, pero en este caso vamos a tener entonces los senos. Entonces vamos a hacerlo. Nuevamente vamos a utilizar un condicional de forma de que nos quede programado pues automáticamente. Entonces vamos a decir, para que sea norte, para que sea positivo, entonces como les decía, ese coseno del azimut tiene que ser positivo. Entonces vamos a decir coseno
me dice número, entonces acordémonos que Excel siempre trabaja en radianes, de ese modo entonces tengo que convertir, doy comando radianes, abro paréntesis y me dice seleccione el ángulo, entonces seleccionamos el azimuto. Pero entonces ojo, porque en este momento es en el que nosotros tenemos que multiplicarlo por 24, porque acuérdense que este valor únicamente es representativo y que el valor real, digamos que en grados decimales, se va a dar en el momento en que yo lo multiplique por 24. Entonces le doy por 24, entonces yo sé que mis grados decimales se van a convertir en radianes y a eso se le va a hallar el coseno. Y voy a decir que si esto es mayor a 0, en este caso, el valor verdadero pues va a ser, voy a volver a copiar esto nuevamente para facilitar el proceso. El valor verdadero entonces va a ser la distancia por ese coseno. Si no, pues entonces va a ser 0, porque ya va a ser sur, o sea, va a ser una proyección sur. Cerramos, le damos enter. Entonces nosotros vamos a ver ahora que donde aparezca la n vamos a tener un valor positivo y donde aparezca la s pues vamos a tener el valor de 0. Perfecto. Ahora vamos a copiar esta misma fórmula, control C, y aquí va a ser un procedimiento similar, pero ahora entonces vamos a cambiar, ya no quiero que sea mayor sino que sea menor para que me tome todos los negativos. Le damos enter y arrastramos, y donde está el 0 pues tienen que estar esos valores negativos. ¿Qué pasa entonces ahora con las este? Vamos a tener similar, pero ya no vamos a tener aquí el coseno, sino que vamos a tener aquí el seno. Y aquí no vamos a tener el coseno, sino que vamos a tener el seno nuevamente. Le damos enter. Bueno, aquí de pronto nos confundimos en algo. Aquí bueno, seno. Perfecto. Arrastramos. Muy bien, WW, entonces está en ceros. Y aquí la fórmula sería entonces similar. No, pero entonces sencillamente copiemos esta para no repetir el trabajo. Control C. Acá le damos control V. Y aquí decimos ahora que sean menores. Vamos a tener entonces ceros y negativos donde aparezca el 0 en la proyección este. Perfecto, entonces ahí lo tendríamos perfecto en ese orden de ideas. Y ahora vamos a pasar a las coordenadas. Entonces yo creo que esta imagen ya la podemos borrar. Recordemos que como tal, para calcular esas coordenadas de cada punto nosotros debemos tener unas coordenadas base. Para este caso de la radiación simple. Entonces, como tenemos una sola estación, las coordenadas base van a ser de esta estación. En este caso el ejercicio, como no lo suministra, entonces vamos a entender nosotros que se van a tomar unas coordenadas arbitrarias, por decirlo de alguna forma. En este caso pues yo lo voy a tomar 5000 para norte y 3000 para este. Pues recomiendo utilizar siempre valores, digamos que similares o de esta forma, ya que a veces si utilizamos por ejemplo 1000, pues vamos a tener de pronto alguna confusión en el momento en que queramos pasar al AutoCAD o que queramos hacer el plano. En cambio, así ya sabemos que cercanos a 5000 son referentes a norte y cercanos a 3000 referentes a las este. Entonces acá vamos a dar más nuestra coordenada base, la fijamos en F4 y acá sencillamente pues va a ser sumar nuestras proyecciones. Entonces sabemos que pues acá va a sumar un 0 en la proyección sur, y en este caso cuando llegue aquí la fórmula pues va a restar la proyección sur y va a sumar un 0 de la proyección norte. Muy bien, entonces arrastramos y de forma similar lo vamos a hacer para las este. Entonces selecciono la coordenada base, le digo F4 y vamos a sumar entonces ahora las este y las oeste. Perfecto, y arrastramos. Y listo, como tal entonces hasta acá ya tendríamos nuestra cartera de campo completamente diligenciada. Ahora lo que tendríamos que hacer sería pues realizar los respectivos cálculos correspondientes. Entonces ya nosotros teniendo las fórmulas, sencillamente yo arrastro a la cantidad de puntos que correspondan, o igualmente si voy a tener digamos que otros tipos de levantamientos, pues tener cuidado de pronto en el momento de fijar los azimut, de calcularlos adecuadamente. Y también de fijar siempre pues que las coordenadas base correspondan a la estación requerida, ¿no? Entonces de este modo vamos a realizar entonces los demás procedimientos. Nuevamente entonces aquí con los requerimientos del ejercicio, entonces tenemos que debemos calcular el área, el perímetro y la escala, ya que los demás elementos pues están consignados en nuestra tabla. Entonces para determinar el área, recordemos que nosotros tenemos distintos métodos. En este caso pues lo va a trabajar por el método de las diagonales o de las cruces, y no es más pues que tomar aquellas coordenadas de los linderos y hacer pues una serie de digamos proyecciones aritméticas para determinar ese valor.
Para eso entonces lo que aconsejo es que nosotros generemos un filtro. Entonces yo por ejemplo puedo seleccionar esta, le doy a ordenar filtrar y le digo que me genere un filtro. Entonces ya aquí me aparece una flecha, entonces en la cual yo puedo seleccionar qué es lo que quiero ver. Nosotros entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver como tal son los linderos. Y si nos damos cuenta en esta, digamos que en esta cartera como tal, antes de que se muestre, tenemos digamos que una numeración de los puntos diferentes para unos puntos y para otros. Es decir, tenemos los puntos del 1 al 9 y tenemos los puntos A y B, que los dos corresponden a esquina de tanque. Es decir, que esa es otra referencia aparte que se está dando de este levantamiento. Como tal se puede inferir entonces que los puntos correspondientes a linderos son los que van desde el 1 hasta el 9. Entonces para eso vengo aquí, entonces no quiero esquina de tanque, no quiero estación, quiero lindero, quiero muro y quiero puerta, porque también me la reconoce como tal, como un punto. Entonces como tal allá tendríamos del 1 hasta el 9 perfectamente nuestros puntos. Y aquí yo podría pues generar una tabla rápidamente correspondiente al área, ¿no? Entonces le vamos a dar lo siguiente, área, mayúscula mejor, y vamos entonces a copiar nuestras coordenadas nortes y estes. Entonces le damos control C y le damos control V. Una vez que hagamos esto, si quiero pues ya puedo volver a mostrar todo para que me aparezca toda mi cartera. Y recordemos nosotros entonces que como tal en este método de las diagonales tenemos que la primera fila de coordenadas tiene que volverse a repetir, y como tal entonces sabemos que se multiplican entonces en diagonal, luego se resta y a eso pues se divide en dos. Entonces como tal es un procedimiento sencillo, realmente pues aquí lo podríamos calcular de la siguiente forma, sería en esa. Y acá sencillamente pues tenemos que tener mucho cuidado de no llegar a cometer algún error, ¿no? Entonces sencillamente empiezo así y los vamos sumando, y así sucesivamente uno por uno hasta concluir con todos los elementos. Listo, entonces aquí hasta el momento lo que hice fue organizar la información. Digamos que ya cada uno la organizará adecuadamente de acuerdo a sus preferencias. En este caso pues yo hice estos 3 cuadros adicionales, uno para el área, otro para el perímetro y otro para las escalas, que como tal es lo que se nos está pidiendo. Entonces en este caso pues el área, como vimos, calculé el valor de la diagonal 1 y de la diagonal 2. Entonces acá como lo podemos ver, digamos que la diagonal 1 vendría en este sentido y la diagonal 2 vendría en este otro sentido. Pues esto digamos que es de acuerdo a la bibliografía que ya hemos revisado, ¿no? Entonces como tal nosotros sabemos que esa área podríamos dejarla inclusive digamos que en valor absoluto. De esa forma no vamos a tener ningún problema. Le damos el comando ABS para que sea valor absoluto de esta, de la diagonal 1 menos la diagonal 2, y eso lo dividimos en 2. Entonces como tal estamos aplicando esa ecuación para el cálculo del área. Entonces ya tendríamos un área de 11.925 metros cuadrados. Ahora que pasemos la información a AutoCAD, la vamos a comprobar allá. El perímetro. Entonces para el perímetro pues acuérdense que como tenemos coordenadas digamos que como tal ya rectangulares, lo que nosotros vamos a hacer pues es hallar la longitud entre cada una de esas coordenadas. Entonces nuevamente pues vamos a poner la primera coordenada al final, de ese modo pues hallamos la longitud del último tramo. Entonces en este caso pues voy a empezar a calcularla digamos que una celda más abajo, porque pues como tal esta primera no tendría punto de comparación, sino que se compararía ya aquí al final, por decirlo así. De este modo entonces aplicando sencillamente la de Pitágoras, entonces decimos que la raíz, vamos aquí a abrir doble paréntesis, entonces de la coordenada este menos la coordenada este, la segunda coordenada, digamos que aquí no importa, o el segundo punto mejor, aquí no importa el orden, ya que como va al cuadrado pues prácticamente lo va a volver positivo. Y acá vamos a decir que esto va a ser más, nuevamente entonces abro paréntesis, la coordenada norte del segundo punto menos la coordenada norte del primer punto. Esto le digo que sea al cuadrado. Acá entonces cierro la raíz, cierro, y vamos aquí sencillamente a arrastrarlo hasta el final, ¿no? Entonces tenemos ya cada una de esas longitudes de todos los segmentos, y el perímetro pues no va a ser más que la suma de esos valores. Entonces cierro y ya tendríamos entonces ese perímetro en metros de 406.098. Ya lo vamos a ver nuevamente en AutoCAD, a ver si lo estamos calculando adecuadamente. Finalmente entonces para la escala nosotros vamos a necesitar del
la coordenada norte mínima, la norte máxima, y la este mínima y la este máxima, así mismo como la longitud tanto vertical y horizontal del papel. En este sentido, entonces nosotros vamos a aprovecharnos también de las herramientas que tiene Excel. Entonces acá vamos a utilizar el comando min, que me dice que de una lista de valores va a tomar el valor mínimo. Vamos a tomar, entonces decimos que es de las nortes, esto incluyendo pues todas las coordenadas, le damos enter, y el valor máximo, entonces le damos max, y nuevamente todas las coordenadas norte. Cerramos. Hacemos el mismo procedimiento con las este, entonces min de las este, cierro paréntesis, enter, y max de las este, cierro paréntesis. Listo, entonces este delta norte y delta este, como lo llame, pues no va a ser más que la diferencia entre, nuevamente, entre este valor menos este valor, es decir, el valor máximo y el valor mínimo. Igualmente para las este, entonces este valor menos este valor. Entonces vamos a tener como tal que, digamos que a grandes rasgos necesitaríamos una representación de 130 metros de la realidad en el norte y de 117 metros en el este. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar esos valores, digamos que reales, con los valores del papel. En este caso pues nosotros estamos trabajando con este formato que es propio pues rótulo de la universidad, y vamos a tener entonces que el papel es de medio pliego, es decir 70 centímetros. Le vamos a restar entonces 2 centímetros, le vamos a restar 15 centímetros y le vamos a restar 4, entonces en general serían 21 menos 70, entonces tendríamos 49. Entonces vamos a tener que 49, pero ojo porque eso son en centímetros, ¿no? Entonces para que lo tengamos claro, en centímetros. Y la longitud horizontal, bueno, este como tal sería el horizontal, ¿no? Teníamos el horizontal, sería 49. 49, listos. Y el vertical, vamos a revisarlo nuevamente. Entonces tenemos 50, menos 2 y menos 2 sería 46. 46. Entonces, como nuevamente les digo, acuérdense que estamos trabajando en centímetros, porque la fórmula como tal de la escala es real sobre papel, es decir, la medida real sobre la medida del papel, pero estas tienen que ir en las mismas unidades porque la escala no tiene unidades. En ese sentido, entonces tendríamos aquí, esto sería 130 metros y esto serían 117 metros. Podríamos convertir este a metros o este a centímetros, perdón, o la longitud a metros, como quieran, no hay ningún problema. Entonces decimos que es real sobre papel, entonces vamos a decir más real, vamos a multiplicar por 100 para que lo pase entonces a centímetros. Y sobre el papel, que sería 46, este sí no tiene ningún factor de conversión. Acá repito entonces lo mismo, decimos real, 117 sobre 100, lo convierto a centímetros, por 100, perdón, lo convierto a centímetros, sobre la longitud, que serían 49. Entonces perfecto, tenemos una escala de 282 y 239, significa pues siempre vamos a trabajar con la mayor, que sería 282, pero pues al ser, digamos que no es un número cerrado, entonces nosotros trabajamos, siempre procuramos por las escalas comerciales, pues entonces nuestra escala sabemos que va a ser de 1 a 300, y esa sería la fórmula en que la calculamos. Entonces bueno, aquí dejémoslo 300 mejor, para que no genere ese conflicto. De esa forma entonces ya tendríamos calculada la escala, el área, el perímetro, y los demás elementos pues requeridos por el ejercicio. Bueno, entonces adicionalmente nosotros podríamos hacer un gráfico aproximado de lo que sería nuestro plano. Entonces únicamente podríamos hacerlo con los linderos, sabemos que estas son las coordenadas, y generar la estación. Entonces hagámoslo, le damos a insertar, vamos a generar un gráfico de dispersión de puntos porque no sabemos cómo nos va a unir las líneas. Le damos a seleccionar datos, vamos a agregar, y este se va a llamar linderos, y en valor desde X entonces vamos a anotar aquí nuestras coordenadas este, y en los valores de Y vamos a anotar las coordenadas norte. Listo. Adicionalmente podríamos agregar de pronto la estación, y vamos a decir que entonces el X sea 3000 y el Y o el norte 5000. Ok, y le damos a aceptar. Entonces más o menos pues eso sería lo que nosotros esperaríamos ahora que generemos digamos que nuestros
nuestro plano. Entonces, teniendo en cuenta pues lógicamente que este es un gráfico aproximado, que las escalas pues no son las mismas, no es cuadrado como tal, pero pues también podríamos hacerlo, no habría ningún problema por eso. Entonces simplemente lo estiramos, dejamos que sea cuadrado y ahí tendríamos un boceto, un bosquejo aproximado de lo que serían nuestros linderos y nuestra estación. Para pasarlo a AutoCAD, entonces pues el mismo procedimiento que hemos visto anteriormente, pero ahora pues vamos a utilizar el comando concatenar. Entonces yo voy a darle por aquí más, digo concatenar, le doy doble clic y vamos a decir entonces el texto 1. Lo primero que yo quiero que él me inserte va a ser la coordenada porque acuérdense que AutoCAD primero me inserta el X. Voy a decir coma, voy a decir que entre comillas me inserte una coma, es decir que separe para que me genere ahora la coordenada norte. Entonces nuevamente una coma, esto ya para procesarlo aquí en Excel, y le damos la coordenada norte. Cierro paréntesis, le doy enter y ya tenemos aquí este formato. Entonces ahora que yo lo pase pues AutoCAD me lo va a generar, digamos que de esa forma. Entonces nosotros aquí vamos a arrastrar y vamos a tener entonces nuestros datos. Nuevamente, valiendo del filtro que hicimos, vamos a generar únicamente los linderos, ya que queremos comprobar lo que vendría siendo el área, el perímetro y las escalas. Entonces seleccionamos esos datos, le vamos a dar control C. Entonces venimos a AutoCAD, bueno, este es Civil 3D pero funciona de la misma forma, y vamos a decir entonces que me genere una polilínea, y le vamos a dar entonces aquí, le doy clic en la barra de comandos y le doy control V. Entonces allá él me genera una polilínea, yo me acerco y acá tengo esta polilínea. Acá le doy entonces close o la letra C, enter, y ya él me cierra esa polilínea. Entonces este más o menos sería nuestro lote como tal, al cual le calculamos los diferentes parámetros, y le vamos a dar entonces en propiedades, y vamos a revisar nosotros el área. Entonces tenemos un área de 11.925, venimos a Excel y vamos a pegarla por aquí. Entonces 11.925.014, regresamos entonces ahora a la longitud, que sería el mismo perímetro, y lo vamos a pegar por acá. Entonces de esa forma nosotros nos damos cuenta que el procedimiento que hicimos estaba correctamente realizado, es decir que el ejercicio estaría como tal concluido. Tenemos nuestra cartera de campo completa, tenemos el área, tenemos el perímetro y tenemos las escalas. Pues esta sí ya, digamos que en el momento en que ya vaya a plotear el plano, una vez que lo haya terminado con la presentación adecuada, yo sé que la escala que voy a manejar va a ser de 300 o superior, de acuerdo a cómo la quiera generar, ya que si la voy a manejar de 250 pues no voy a tener incluida esa magnitud de las nortes. Si la voy a dejar de 200 pues va a ser una escala muy pequeña para lo que queremos representar. Entonces como tal ese sería el procedimiento, y espero pues que haya sido de agrado este video. Muchas gracias por su atención.